¿Cómo están? Buenos días, buen año, buen 2024. Aquí estamos. Veníamos con Valeria diciendo, no hay nadie en la calle, no está nadie aquí en Buenos Aires, pero estamos todos aquí, estamos en la iglesia. Así que dale un aplauso al que tenés a tu lado porque hoy vino, porque está aquí. Vinimos a escuchar y recibir palabra del Señor y eso siempre es maravilloso. Mis hermanos amados, ¿hay algo peor que no saber hacer las cosas? ¿Y sabés qué es? No saber por qué las hacemos. Repito eso. Hay algo peor que no saber hacer las cosas y es no saber por qué hacemos lo que hacemos. Tristemente muchas veces en el ámbito cristiano se da que repetimos cosas porque las escuchamos desde la cuna o hacemos cosas pero no sabemos bien por qué las hacemos. Y el problema con eso es que tarde o temprano llega la tentación, llega el desafío, llegan los problemas y no tenemos convicciones suficientemente firmes como para responder con un rotundo no a la tentación o incluso aprovechar las oportunidades que Dios nos da de nuevas temporadas. Tristemente porque estamos acostumbrados a hacer lo que hacemos o decir lo que siempre dijimos. Así que por eso en estos 2 domingos vamos a compartir una miniserie de ¿por qué de los porqués? ¿Cuál es el porqué detrás de lo que hacemos? Y vamos a comenzar justamente respondiendo cuál es el porqué detrás de nuestra necesidad de definir los porqués. El otro día en Instagram me apareció de alguien comentando como que decía algo súper serio, que los sermones para ser bíblicos tienen que durar al menos 1 hora. Y eso es un disparate. Es un disparate número 1 porque la Biblia no dice nada acerca de la duración de los sermones. Y número 2 porque los sermones tienen que ser divinos pero no tienen que ser eternos. ¿Quién está de acuerdo con esa afirmación? Así que vamos al grano. Vamos a responder el porqué de los porqués. Y vamos a empezar con la pregunta de fondo, reafirmando que necesitamos definir nuestros porqués para luego poder tener convicciones suficientemente fuertes y robustas para resistir las tentaciones, las confusiones e incluso las manipulaciones. Así que es muy importante contar con nuestros porqués y no perderlos en el camino. Y luego de definir eso, vamos a responder a 3 porqués que son increíblemente simples, pero rutilantemente importantes para que desarrollemos nuestra fe. Vamos a responder 3 preguntas fundamentales. Número 1, ¿por qué confiamos en la Biblia? Aquí en la iglesia continuamente estamos citando la palabra de Dios y decimos amar la Biblia, pero ¿por qué confiamos en ella? Número 2, vamos a responder ¿de qué se trata la adoración? Aquí en nuestra congregación tenemos preciosos tiempos de alabanza y adoración, pero ¿será que se trata solamente de cantar? ¿Y qué onda si una vez no nos gustan los cantos, no nos gusta la música? ¿Será que por no entender de qué se trata la adoración nos podemos perder de algo bueno, maravilloso y poderoso para nuestras vidas? Y número 3, ¿por qué necesitamos congregarnos? ¿Por qué estamos acá cada domingo? ¿Por qué venimos? ¿Venimos porque nos gusta el sermón o nos gusta la música? ¿O será que hay algo más? Son preguntas muy simples, pero rutilantemente importantes de definir y responder para que justamente podamos hacer todo esto con sentido, con propósito, con dirección y que lo disfrutemos al máximo. ¿Está bueno? ¿Buena onda? ¿Sí? ¿Me acompañan? Muy bien, primera pregunta entonces. ¿Por qué confiamos en la Biblia? Y la primera respuesta es que la Biblia es el documento más maravilloso y completo de la historia humana. La Biblia es mucho más antigua que el Corán musulmán, la Tripitaka del budismo o incluso los Vedas del hinduismo. Y no hay ningún otro documento en la historia humana que ha sido corroborado por más hallazgos arqueológicos que la Biblia.
Si, por ejemplo, vas al Museo del Louvre en París, te vas a encontrar con piezas que mencionan a Nabucodonosor y al rey Darío. Increíble. ¿Y cómo conocimos de esos personajes? No a través de la arqueología, sino que primero los conocimos a través de la Biblia. Y después la arqueología corroboró que eran personas reales de la historia. Interesante, ¿cierto? La Biblia, mis queridos, ha sido rechazada y hasta prohibida por reyes, emperadores y en las últimas décadas por algunos dictadores. Y sin embargo es el libro más vendido de la historia de la civilización humana. La Biblia es un documento increíble. De hecho, la Biblia muchas veces le llamamos libro, pero es una colección de escritos. Por eso se llama Biblia. La palabra original es biblioteca. Es una biblioteca de documentos históricos que nos revelan quién es nuestro Dios. Y de hecho es increíble que a pesar de haber sido escrita por un montón de escritores diferentes, más de 40, de hecho se supone que son 45, que eran de geografías distintas, que hablaban idiomas distintos y que escribieron, escucha esto, en un trayecto de 1500 años, tiene un solo tema, que es este Dios que quiere reconciliarnos con Él. Este Dios amoroso que quiere acercarse a nuestra historia y quiere dividirla en un antes y un después de Jesús. La Biblia es en sí un milagro y por eso confiamos en ella. Claro, ha habido muchas malas interpretaciones de la iglesia y por eso a veces se genera cierta desconfianza afuera e incluso también adentro de la iglesia. Por ejemplo, muchos no terminan de entender que la Biblia tiene distintos géneros literarios. Y cuando los leemos sin comprender eso, podemos confundir lo que quiere decir. Por ejemplo, podemos leer una poesía épica de principios, que era algo muy común en la antigüedad, como si fuera una descripción científica. Y entonces generamos confusiones que son innecesarias. Por eso con nuestro ministerio S25 publicamos este libro, que después voy a regalar, que se llama ¿Cómo no leer la Biblia? Porque el caso no es solamente leer la Biblia por culpa o obligación, sino comprenderla y entenderla, porque es un regalo de Dios a nosotros para que le podamos conocer. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Así que esa es la primera razón. La Biblia en sí misma es un milagro. Segunda razón. La Biblia ha funcionado como constitución moral de la civilización humana antes que ningún otro documento en la historia. Es una carta magna de moralidad. Y cuando los pueblos le han hecho caso, esos pueblos han florecido. Y cuando ciertos pueblos le han rechazado u olvidado, esos pueblos terminan corrompidos. Es muy interesante al mirar en la historia que las civilizaciones que más florecieron y que permanecieron en el tiempo le hicieron caso a preceptos que están clarísimos en la palabra de Dios. Y yo sé que a más de uno le puede sonar no muy entusiasmante pensar en la Biblia como una carta magna o una constitución de reglas, pero mis queridos, siempre necesitamos reglas incluso para disfrutar de la vida. Hoy vivimos una cultura que no quiere eso. Y por eso lo que se pretende es que atomicemos las reglas en un montón de partículas diferentes, o sea, seres humanos, que cada uno puede establecer las propias según sus sentimientos. Pero miremos, por ejemplo, la realidad de los deportes. ¿A quién le gustan los deportes? La mayoría de los argentinos nos gusta el fútbol, así que usemos el fútbol de ejemplo. Pensá por un momento que jugamos al fútbol y de repente un jugador dice, voy a agarrar la pelota con la mano. ¿Por qué? Pero si las reglas dicen que no podés tocar la pelota con la mano, porque lo siento. Yo siento tocar la pelota. U otro
va corriendo por ahí y el equipo contrario hace algo que no le gusta y saca un silbato y lo suena. Y hay un momento de confusión, le preguntan, ¿pero quién sonó el silbato? Y viene el árbitro y dice, pero yo no soné el silbato. Y él dice, pero yo soné el silbato. ¿Por qué? Porque me autopercibo árbitro. Sería un desastre, ¿cierto? Perderíamos el fútbol. Y así perdemos la vida cuando no hay reglas que conciernen a todos. No podemos hacer reglas personales según nuestras sensaciones. Necesitamos un código superior de moralidad. Y la Biblia ha provisto eso para la humanidad desde el principio de la historia. Desde la llegada de los 10 mandamientos tenemos una carta magna de convivencia social. Cuando la respetamos, convivimos bien, jugamos bien al mismo deporte. Pero cuando la olvidamos o la rompemos, cuando rompemos las reglas, ni siquiera lo podemos disfrutar, lo perdemos. Por eso Dios nos regaló una regla superior de autoridad, que es la palabra del Señor, la revelación de sus planes. Mis queridos, cuando hacemos su voluntad, nos va mejor. No hay nada más sabio que hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribió que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando no le hacemos caso a Dios, no es simplemente que está mal y te vas a ir al infierno. Cuando no le hacemos caso a Dios, nos lastimamos. Cuando no le hacemos caso a Dios, lastimamos a otros. Cuando no le hacemos caso a Dios, no podemos convivir con cordura, no podemos disfrutar del juego. Perdemos la posibilidad de hacer las cosas bien. Y por eso es que necesitamos una regla de fe y una autoridad que sea objetiva y no subjetiva. Si cada uno puede decidir sus propias reglas, su propio parecer, tarde o temprano entramos en conflictos. Tarde o temprano nos peleamos y, repito, arruinamos el juego de la vida. Por eso es que Dios nos regaló esta carta magna de convivencia social. Su palabra, la principal regla de autoridad humana. De nuevo, dale a Dios un aplauso por su palabra revelada. Es un problema creer que todo es subjetivo. Necesitamos la objetividad de la palabra de Dios. Ella nos reveló encima a Jesús, el mejor maestro de la historia, que a los 10 mandamientos le agregó una ética práctica de servicio. Y con esa ética práctica, vaya, que puede irnos mucho mejor a todos. Número 3, porque la Biblia sigue transformando vidas a través de ella. Millones de personas damos testimonio del impacto que la Biblia ha tenido en nuestras vidas. Yo te podría contar un montón de historias en las que me sentía perdido o tentado, pero el poder estar aferrado a la palabra de Dios y entender su voluntad me dio la fortaleza para resistir la tentación y para tomar las decisiones correctas. Miramos a la historia y nos encontramos con muchos ejemplos de cómo la Biblia transformó vidas. Un claro ejemplo es la historia de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico, pero se puso a estudiar en serio el libro de Romanos y se encontró con la gracia de Dios y la justificación por la fe. Hizo un reclamo a la Iglesia Católica, el imperio religioso de aquel entonces no le hizo caso. Todo terminó en una gran revolución que conocemos como la Reforma Protestante, y eso dividió la historia de Europa. De hecho, enmarcó algunos estados que hoy conocemos como países. Y eso sucedió a partir del estudio de la palabra de Dios. Increíble. Ahora podemos venir más cerca y encontrarnos con un montón de otros ejemplos. Quizás te enteraste en las redes sociales del testimonio de Shia LaBeouf. ¿Quién es Shia LaBeouf? Un actor de Hollywood que hace un par de semanas contó un testimonio realmente sorprendente. Este hombre le conocemos quizás como el hijo de Indiana Jones algunos años atrás, o el actor de las primeras películas de los Transformers. Y te voy a leer lo que escribió. Dice Shia LaBeouf: llegué a convertirme en un depravado sexual, un adicto y un ególatra sin control
hasta que leí los evangelios y allí me encontré con Jesús y conmigo mismo. Otro testimonio, quizás escuchaste el de Daddy Yankee, un reggaetonero súper famoso. Al término de un concierto multitudinario, dice lo siguiente: por mucho tiempo intenté llenar un vacío con mi vida que el éxito no pudo llenar, y entonces me di cuenta de algo que dice la Biblia. Y citó Mateo 16:26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Para luego decir: yo ahora he decidido seguir a Cristo y le voy a servir con todas mis posibilidades. Mis hermanos, la palabra de Dios transforma vidas, genera testimonios, hace cambios en nosotros. Cuando la conocemos y la comprendemos, nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos enfoca en Jesús y nos da un plan de moralidad para que podamos convivir en paz, en armonía y disfrutar de la vida. Y cuando la desconocemos, navegamos en la sinrazón de las tentaciones, las sensaciones subjetivas y aún la confusión de las redes sociales y la aldea global de consumo. Así que gracias a Dios por su palabra. Así que primera pregunta que respondimos, ¿cuál fue? ¿Por qué confiamos en la Biblia? Y ayúdenme ustedes a repasar. Número 1, ¿por qué? Muy bien, porque es el documento más maravilloso de la historia humana. Que nadie te lo niegue. Es bueno que sepas eso. Número 2, porque es una carta de moralidad, la que más ha seguido la civilización humana y la que nos conviene a todos de abrazar. Tiene reglas para la convivencia social que nos sirven, que nos ayudan a disfrutar de la vida sin lastimarnos y sin lastimar a otros. Y número 3, porque la palabra de Dios sigue transformando vidas. Ahora vamos a responder, ¿y por qué adoramos a Dios? ¿Por qué será que cantamos? ¿Solo porque nos gustan las canciones? ¿Solo porque está bueno el grupo de alabanza de la iglesia? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Y aún ¿por qué es crucial adorar al Señor en nuestras vidas? Escúchame bien, escucha esto sin atenuantes. Aunque no lo sepas, aunque lo ignores, aunque lo niegues, tu alma tiene sed del Todopoderoso. Todos, absolutamente todos, necesitamos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para eso. Cuando a Dios le ponemos primero, nuestra vida se ubica. Cuando la creación pone en el trono de su existencia al Creador, la creación funciona según su propósito. Cuando la creación desconoce a su Creador, pierde su propósito y vive sin sentido. Claro, yo sé, esto puede sorprender a más de uno, porque a veces la idea contemporánea que tenemos acerca de la adoración es que es el momento en la iglesia cuando cantamos canciones lentas. Algunos han repetido eso por ahí. La alabanza es cuando cantamos canciones rápidas y la adoración cuando cantamos canciones lentas, cerramos los ojos, levantamos las manos, alguno le pega la unción del limpiavidrios y nos ponemos en ese momento solemne. Pero ¿sabes qué? Cuando el pueblo de Israel pensaba en adorar, en lo último que pensaba era en cantar. El canto es una posible expresión de adoración. Pero el punto de la adoración no es simplemente el cantar, sino poner a Dios en el trono de nuestra vida, dejarlo ser el foco de nuestro afecto y de nuestra atención. Y cuando hacemos eso, ¿sabes qué pasa? Nos desintoxicamos de distracciones. Cuando hacemos eso, dejamos de adorar a personas, situaciones y actividades infinitamente inferiores a Dios. Porque adorar lo hacemos continuamente. Muchas veces adoramos a nuestra esposa, esposo, familia, novio. Adoramos cosas, actividades. El problema con eso es que tarde o temprano las personas fallan,
las cosas no salen como esperábamos, las situaciones corroboran que hay una desilusión después del entusiasmo ideal y entonces perdemos el foco. No le encontramos sentido a la vida, como acabamos de mencionar, fue el testimonio de Daddy Yankee. Él lo tenía todo, fama, dinero, millones de seguidores en las redes sociales, viajes, reconocimiento, pero dice en su testimonio, algo me faltaba, había un vacío en mi interior, que había intentado llenar con muchas otras cosas. Por eso es que necesitamos la adoración. Necesitamos enfocar nuestro afecto y nuestra atención en Dios. Y cuando hacemos eso, todo lo demás se ubica, ocupa su lugar. Mis hermanos amados, la adoración no se reduce al canto congregacional. El canto, repetimos, es simplemente una expresión. Aquí está mi esposa Valeria. Yo estoy enamorado de ella, ella está enamoradísima de mí. Y yo no soy un cantante. Claro, podría cantarle. De hecho, cuando nos casamos, le escribí una canción. Y en la boda la canté, porque era más cara dura que ahora. Ahora he madurado y jamás haría eso en público. Pero el caso es que si yo una vez por semana la sentara a Valeria en un sillón de mi casa y le cantara canciones, sería lindo. Pero ¿qué onda si el resto de la semana la ignoro? Una vez por semana la siento allí y le canto, oh, cuánto yo te amo, qué bella eres tú. Pero el resto del tiempo ni pienso en ella, no le demuestro mi afecto, estoy interesado en otras cosas. No funcionaría muy bien la relación. Bueno, muchas veces hacemos eso con Dios. Simplemente le cantamos canciones que nos gustan a nosotros y una vez por semana. No, mis queridos, necesitamos adorarle a Él. Necesitamos enfocarnos en el Dios creador de los cielos y de la tierra, que nos ama. Y cuando hacemos eso, todo lo demás ocupa su lugar. ¿Por qué entonces adoramos a Dios? Número 1, dejémoslo claro, porque lo necesitamos. Hace un tiempito atrás escribí un libro que se llama Oxígeno, porque yo creo que necesitamos a Dios mucho más de lo que sospechamos. El hecho es que necesitamos el oxígeno para vivir. Y yo creo que en verdad necesitamos a Dios para vivir. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús afirmó lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí nunca morirá. Yo no sé si vos sabés que el nombre de Dios tiene una conexión con el oxígeno. El nombre de Dios en la antigüedad era reconocido como el que sopla. Quizás hayas leído en la Reina Valera 1960 que al Señor en el Antiguo Testamento le llamábamos Jehová. O quizás has leído en una Biblia católica que la Biblia católica dice Yahvé. El caso es que en la antigüedad el nombre de Dios se conocía como el tetragramatón, que eran 4 letras, Y, H, nosotros decimos V corta, otros dicen W, H. Y ese nombre era impronunciable. ¿Sabes por qué? Porque los hebreos tenían temor reverencial de decirlo. Así que le decían Elión o Shaddai, o le decían Adonai, otros nombres adjetivados para poder decir el nombre del Señor, pero no decían el YHVH por reverencia y porque no se podía pronunciar. Trataba de decir eso. No hay manera de decirlo. Lo que encontró la arqueología es muy interesante. Siglos después se distinguió que como el nombre del Señor evocaba el soplido de Dios, era también la onomatopeya que hace un hebreo al respirar. Yo, ¿qué es lo primero que queremos que haga un bebé cuando nace? Se le da un chirlito. ¿Para que haga qué? Para que llore. Pero ¿qué es lo que queremos en realidad? Que abra los pulmones y
diga el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que el ser humano deja de hacer cuando decimos que muere? ¿Dejó de? ¿O dejó de decir el nombre de Yahvé? Necesitamos a Dios mucho más de lo que sospechamos. Número 2, le adoramos porque estamos agradecidos. Obviamente la adoración es una iniciativa, pero también es una reacción. Cuando estamos conscientes de su gracia, mirá la conexión con esta palabra, estamos agradecidos. El verdadero agradecimiento tiene que ver con la gracia. Muchas veces decimos estar agradecidos simplemente por cortesía, pero el verdadero agradecimiento, el que brota adentro, tiene que ver con que entendimos que recibimos algo que no merecemos. Recibimos gracia. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Él no nos dio a Jesús porque merecíamos su misericordia. Él nos dio a Jesús por gracia. Amor inmerecido. Y wow, eso sí que nos hace diferente. Cuando uno está agradecido, uno está feliz. Cuando uno está agradecido, uno deja de lado la ansiedad y la depresión. Cuando uno está agradecido, uno tiene ganas de compartir la vida con otras personas. Cuando estamos agradecidos, somos mejores. Y por eso es tan importante enfocar nuestro afecto y nuestra atención en Dios. Reconocemos su gracia y la gracia nos llena de agradecimiento. Cuando estamos cerquita de Dios, da ganas de estar cerca nuestro. Cuando estamos alejados de Dios, por más que tengas éxito humano, siempre habrá un vacío en tu vida, como es el testimonio que acabamos de contar. Así que, ¿por qué adoramos a Dios? Adoramos a Dios porque cuando no lo hacemos, enfocamos nuestro afecto y nuestra atención en personas imperfectas o cosas pasajeras. Enfocamos nuestra atención en Dios y le adoramos porque eso nos ubica. Y le adoramos al Señor porque estamos agradecidos, porque entendimos su gracia. Nos sabemos amados a pesar de que somos imperfectos. Si alguien entiende eso, denle un aplauso fuertísimo al Señor por esa verdad. Y así llegamos a la última pregunta. Y la última es: ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué venimos a la iglesia? Al responder las dos preguntas anteriores, alguno podría pensar: bueno, pero yo puedo leer la Biblia y estudiarla y puedo adorarle a Dios en privado. Y claro que sí, y eso es fantástico. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que también necesitamos hacerlo en lo público. Y si la Biblia lo recomienda es porque definitivamente este Dios amoroso tiene algo bueno para nosotros. Mirá lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino que animémonos unos a otros. ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué venimos cada domingo, cada fin de semana, participamos en distintas reuniones? Bueno, podría decir inicialmente que también es porque lo necesitamos. Pero vamos a ser más específicos. ¿Qué es lo que necesitamos? Número 1, necesitamos estímulo. Venir a la iglesia nos anima, nos recuerda lo que es importante, nos recuerda el favor de Dios, nos ayuda a comprender mejor su gracia y su misericordia. Yo creo que venir a la iglesia es como cuando los jugadores de fútbol están ahí en el túnel por entrar a la cancha. Y ahí están: vamos muchachos, vamos, hoy hay que poner, vamos, hoy hay que hacer. Y salimos a la cancha luego de la vida con ganas de ganar el partido, creyendo que podemos hacerlo. Sobre todo porque tenemos el mejor capitán, se llama Jesús. Él nos va a guiar y con su habilidad vamos a poder ganar miles de partidos. Todos necesitamos estímulo. El versículo anterior al que leímos, Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Estamos acá porque necesitamos el estímulo de los hermanos, necesitamos el desafío de los pastores, necesitamos el estímulo que recibimos de compartir juntos la palabra de Dios. Cuando no lo hacemos,
Vamos apagándonos, perdiendo el rumbo, el ímpetu, el entusiasmo. Nos olvidamos de las cosas de Dios porque luchamos con nuestro propio pecado y lo estamos haciendo a solas. De hecho, eso nos lleva a la segunda razón, y es porque no podemos confiar solo en nuestra opinión. Todos necesitamos corrección. Cuando solo contamos con nuestra propia opinión, tarde o temprano nos envanecemos en nuestra propia opinión, creemos que siempre tenemos la verdad y estamos perdiendo de vista una verdad bíblica fundamental, y es que nosotros solitos no podemos. Necesitamos siempre la ayuda de Dios presente en otras personas. En algunas esquinas del evangelio contemporáneo perdemos de vista una doctrina fundamental de la palabra de Dios, que es que estamos corruptos, luchamos con el pecado, tenemos una vieja naturaleza que está viva en nosotros. Ahora en el Espíritu de Dios tenemos una naturaleza superior, una nueva naturaleza en la acción del Espíritu Santo, pero está en conflicto con la anterior, el viejo hombre, dice el Nuevo Testamento. Tenemos pecado en nuestras vidas y por eso necesitamos corrección, necesitamos la opinión de otras personas. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. No creas que eres tan sabio como para no tenerle miedo al mal. Honra al Señor y huye del mal. Así llenarás tu cuerpo con salud y vigor. Y número 3, estamos aquí y nos congregamos y queremos ser protagonistas en la iglesia porque juntos somos más fuertes. Nos necesitamos los unos a los otros y a la vez el mundo necesita ver fuerte a la iglesia. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Sigue el versículo diciendo: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. La iglesia es necesaria. Es necesaria para nosotros y es necesaria para la sociedad. Y por eso es importante congregarnos. No estamos acá por tradición, por costumbre, porque Dios se enoja. Los que perdemos cuando nos alejamos somos nosotros. Se nos enfría el corazón. Nos olvidamos de lo que es importante y nuestra vieja naturaleza gana 1000 batallas. Ponete de pie conmigo. Antes de la conclusión dije que iba a regalar este libro y voy a regalar el otro también. ¿Tenemos a alguien que cumple años con nosotros? ¿Hay alguien que cumple años hoy? ¿Sí? Muy bien. Vamos a darle este. Cuidado que está grandote ese. ¿Hay alguien más por ahí? Aquí va Oxígeno. ¿También es tu cumpleaños? Que lo cumpla feliz. Somos una familia. Festejamos los cumpleaños. Así que hoy compartimos estas 3 preguntas. Y el domingo que viene voy a compartir otras 3. Les adelanto 2. Una la dejo en suspenso. ¿Por qué creemos en la Trinidad? Va a ser la siguiente. Está buena, ¿no? ¿Por qué hablamos de un Dios trino? Y otra, esta le va a gustar a más de uno. ¿Por qué ofrendamos? ¿Qué onda con lo de la ofrenda? Necesitamos convicciones firmes. Cuando nuestras convicciones están claras, nuestras acciones llegan más lejos. Cuanto más profundas son nuestras convicciones, más alto llegan nuestras acciones. Dios es bueno y rico en misericordia. Y nos invita a amarle también con nuestra mente. Yo sé que en algunas esquinas del Evangelio se ha dado a entender de que para disfrutar la fe es necesario dejar de pensar. Pero no, mis hermanos. Según la Biblia, pensar no se delega.
Por eso Dios te dio un cerebro. Y por eso dice el mismo Jesús que es necesario amar al Señor también con nuestra mente. Necesitamos los porqué de los porqués. Necesitamos saber por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y claro, yo sé que con cada una de estas preguntas podemos ir mucho más allá de lo que hoy dijimos. Y esa era justamente mi misión, dejarte con hambre de aprendizaje. Obviamente no pude en este corto tiempo dar respuestas exhaustivas a cada una de estas preguntas, pero te dejo el encargo de buscar en la palabra de Dios dirección, de hacerle preguntas al Señor en confianza, porque Dios quiere revelarse a nosotros. Y cuanto más firmes son nuestras convicciones, más disfrutaremos de su gracia y de sus planes. ¿Qué te parece si ahí donde estamos tomamos este tiempo para